mi voz, mi puño y mi guitarra están midiendo el momento. Aún no llores, Ayacucho, porque yo sigo contando. Hola amigos de Ayacucho Cultural, el día de hoy nos encontramos ante la presencia de un hombre muy representativo de aquí, de Ayacucho y sobre todo del huayno ayacuchano. Como ustedes podrán ver, estamos con el piano de oro, el gran Edwin Montoya Rojas. Maestro, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Ayacucho Cultural. Gracias, Elizabeth. Encantado de estar con ustedes, sobre todo desde un punto de vista cultural y musical. Encantado de poder dialogar contigo y con la entidad para poder llegar a algunas conclusiones y también dedicar al pueblo ayacuchano algo de nuestra emoción, de nuestro afecto y de nuestro cariño por nuestra tierra. Sin duda, Edwin Montoya Rojas es un gran baluarte de la música ayacuchana. Maestro, cuéntenos cómo son los inicios de Edwin Montoya en la música. Yo tendría que hablar primeramente de la herencia de mi padre, de mis abuelos y de mi madre, por supuesto. Mi padre fue un gran guitarrista y un gran vocalista, pero en el anonimato. Yo heredé todas esas cosas hermosas y me dije, yo tengo que estudiar, tengo que ser un cantante profesional del arte, de la música peruana, y cumplí con ello, porque ingresé a la Escuela Nacional de Música y luego tomé una beca en el Conservatorio Nacional de Música. Y todos esos conocimientos los apliqué a la música andina, y por eso es que tiene calidad. Sí, mucha calidad. Usted es una persona que ha estudiado mucho su voz, ha trabajado mucho su voz. Y se nota, ¿no?, en los conciertos que brinda, la música que brinda. Efectivamente, yo creo que el día de ayer he batido el récord en el Perú de cantar. Ya no llevo en cuenta cuántas canciones, pero creo que fueron más de 2 horas y media. Sí, ha sido un concierto hermoso. Yo soy el Guayno, orgullo eterno de mi Perú. Canción hermosa, fuerte y serena, herencia inca. Cómo te quiero, cómo te siento cuando te canto, guayno sureño, cantar bien de mi Perú. Cómo te quiero, cómo te siento cuando te canto, guayno sureño, cantar bien de mi Perú. Les comento, amigos, que el día de ayer hemos estado en Voces y Cuerdas con el maestro en un concierto extraordinario, y también ha tenido su presentación en la Plaza de Armas por el Día de la Canción Ayacuchana. Efectivamente, hay que cumplir metas, y en este caso volver a Ayacucho es volver nuevamente a la iniciación de lo que es la música negra. Importantemente, he comenzado a pensar, y voy a seguir pensando, en que Ayacucho, desde el punto de vista musical, tiene que ser la capital del huayno peruano. Es cierto, y sobre todo porque en la actualidad hay muchos jóvenes que están entrando en este mundo del arte, de la música ayacuchana. Guayno serrano, testigo hermano de mis errancias,
interpretado en serenatas con arpa y quena. Cuánta belleza encierra tu guayno querido, viviré siempre para cantar guayno peruano. Cuánta belleza encierra tu guayno querido, viviré siempre para cantar guayno peruano. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes les brindaría a estos jóvenes que están incursionando en el mundo del huayno ayacuchano? Yo creo que me constituyo como un ejemplo en ese aspecto y quisiera que los jóvenes estudien canto, impostación de voz, saber respirar y la vocalización sobre todo para que el público lo entienda perfectamente. ¿Cómo me gustaría volver a Ayacucho para tener una reunión con todos los intérpretes nuevos para regalarles los conocimientos que yo tengo? ¿Y qué necesitaríamos, maestro Edwin, para que eso se haga realidad? En este caso tendría que tomar cartas en el asunto una entidad cultural como la de ustedes. Puede ser la universidad, puede ser la municipalidad, y yo encantado de la vida de venir a poner un grano de arena en lo que se ha hecho. Tú eres como las palomas, Chuncuyay, que bajas a beber agua. Tú eres como las palomas, Chuncuyay, que bajas a beber agua. Después de beber el agua, Chuncuyay, alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, Chuncuyay, alzas el vuelo y te vas. Estaríamos nosotros también con esa disposición de poder realizar esa actividad. Esperemos que sí, más adelante. Yo creo que se va a cumplir, porque me daría un gran regocijo dejar como legado mis conocimientos de música, de canto, de vocalización y sobre todo conocer las partes fundamentales de la música, es decir, los tiempos, las modulaciones agudas y graves dentro de la música, y todo ello yo creo que sería un gran avance dentro del aprendizaje de los nuevos valores de la música. Seguramente que les puede servir mucho. Por supuesto, por supuesto. Sí, mucho. Y yo te quise con el alma, Chuncuyay, tú no has sabido quererme. Y yo te quise con el alma, Chuncuyay, tú no has sabido quererme. Y ese cariño que tuve, Chuncuyay, conforme vino se fue. Y ese cariño que tuve, Chuncuyay, conforme vino se fue. Maestro, 61 años de trayectoria. Durante todo este tiempo, ¿cuáles serían las canciones que más historia tienen para usted? En primer lugar, tengo que reconocer y agradecer haber escuchado a elementos fundamentales de la difusión de la música ayacuchana. Tendría que hablar de Raúl García Zárate, excelente guitarrista que me transmitió a través de su toque fabuloso comenzar a cantar guaynos, porque Edwin Montoya no comienza cantando guaynos.
Yo comienzo cantando música criolla como legado de mi padre, música internacional, y en el transcurso haber leído a César Vallejo, haber leído a José María Arguedas y a José Carlos Mariátegui. Llegado el momento saqué una conclusión y como era adolescente me autopregunté, dije, ¿y dónde estaba yo? Y entonces 1965 viene la conformación primordial de un conjunto que se llama Los Heraldos, con quien grabo los primeros guaynos en 1967, conjuntamente con el trío Ayacucho. Y venimos aquí a Huamanga, al Teatro Cabero, a ofrecer un concierto los dos tríos. O sea, esa es una de las partes, pero pequeñas, porque son 61 años y en 61 años han tenido que pasar momentos realmente emocionales y sobre todo de aprendizaje de lo que es la música andina. Qué hermoso, maestro. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. ¿Qué significa para Edwin Montoya la música ayacuchana? La música ayacuchana tiene un punto de partida excepcional, porque aquí se hicieron los primeros guaynos. Hermenegildo, por ejemplo, conocido popularmente por Elme, la tragedia esta, que es hermosísima, Cocaquintucha, por ejemplo. ¿No? O sea, esos dos temas conllevan la positividad que tiene Ayacucho como uno de los departamentos que encabeza la difusión de la música peruana. Por supuesto, y hace poco están equipos culturales, grupos artísticos están promoviendo esto de la ruta cultural ayacuchana o huamanguina, ¿no? Para difundir todo lo que es nuestra música y nuestra cultura. Efectivamente, pero comencemos por ustedes, porque no es la primera vez, ya esta es una segunda vez con mi persona, y entonces eso hay que felicitarlo, y por supuesto a las otras entidades culturales también decirles que tienen que estar en este proceso tan importante de la difusión de la música ayacuchana. Adiós amor, qué triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Adiós amor, qué triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Me llorarás con lágrimas de sangre, no encontrarás paz para tu pena. Yo moriré porque no hay remedio y encontraré paz allá en la tumba. Maestro Edwin, tenemos novedades posteriores de su banda. Por supuesto. Sigo componiendo, soy un cantautor con mucho conocimiento, me gusta componer lo que veo, lo que estoy sintiendo, pero siempre con ideas positivas. En ninguna de mis composiciones he querido ofender a la mujer, jamás, porque yo vengo de una mujer, de mi Santa Madre. Hay temas ancestrales que los seguimos cantando, pero tenemos que hablar de temas nuevos
y entre ellos están justamente Dulce Ausencia, compuesto en España, en Madrid, en 2000. Luego están los temas de premonición, acercarse a lo que puede o no pasar. Luego viene Testimonio, un tema que relata a través del canto lo que pasó en Ayacucho, la muerte de nuestros hermanos ayacuchanos, y por eso se llama Testimonio. Lo tengo que decir porque no me puedo quedar callado. Compuse este tema porque ya no podía más. Tenía un sentimiento muy triste por la desaparición de muchos elementos ayacuchanos, de muchos hermanos ayacuchanos. Y cuando estuve en España, este tema me sirvió para que me puedan dar el asilo, porque yo denuncié el gobierno funesto de Fujimori por la muerte de los estudiantes de la Cantuta, y por supuesto por la muerte también de Barrios Altos y muchas otras cosas más. Y en el Ministerio del Interior de Madrid me dijeron que el gobierno de Fujimori era un fenómeno en América. Y yo les pedí por favor que me dieran por lo menos 3 días para demostrar lo contrario. Y así fue. Y Testimonio es el tema que me llevó a esa construcción. Y por eso me hace. Conmigo van mi fe, mi esperanza, contigo quedan las horas sublimes. Conmigo van mi fe, mi esperanza, contigo quedan las horas sublimes. Te acordarás que fuimos felices y entonces sí habrá paz en tu alma. Te acordarás que fuimos felices y entonces sí habrá paz en tu alma. Maestro, ¿usted cree que podamos escuchar, no sé, una partecita de Testimonio? Claro, por supuesto. Testimonio dice: espera corazón, no dejes de latir, que aún falta mucho por hacer, que aún falta mucho por cumplir. Mi voz, mi puño y mi guitarra están midiendo el momento. Aún no llores, Ayacucho, porque yo sigo contando tus momentos. ¿Cuántos son? No lo sé, solo sé que son mis hermanos. No existe el siempre, quizás existe el mañana. Con la injusticia no habrá futuro que valga. Espera corazón, no dejes de latir, que la justicia total ya está tocando tu puerta. ¡Wow! Poesía. Poesía es el tema que más quiero, porque cuenta una verdad a la cual no se le puede discutir, no se le puede restringir, porque habla de hechos reales dentro de la canción. Por supuesto. Y una de las músicas que más me gusta de ti es Yo Soy el Huayno. Claro, totalmente de acuerdo. Es que cuando hablamos del Huayno, tenemos que hablar del Perú. Lógico, Ayacucho es el punto de partida, pero tenemos que evocar en el recuerdo a nuestros ancestros, a nuestros incas, y de cómo viene el Huayno. Por eso compuse este tema que se llama Yo Soy el Huayno, orgullo eterno. Muchas gracias, maestro. Ha sido un placer enorme para mí poder conversar con usted, poder dialogar con usted. Creo que muy poca gente tiene esa gran oportunidad como la tengo yo.
sinceramente, como les decía, todavía estoy con nervios de poder conversar con usted. Bien, maestro, muchas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad que nos da de poder conocerlo un poco más y disfrutar de usted, de su arte, de su música. Ayacucho Cultural está muy agradecido con usted. Elizabeth, muchas gracias. Ángel, realmente me siento satisfecho de poder haber dialogado contigo y con la entidad cultural que ustedes representan, y estaré siempre a disposición de ustedes cuando así lo quieran. Muchas gracias. A usted, gran maestro. Y no se olviden, amigos, compartir el video, darle muchos likes y comentar, mandarle muchos mensajes al gran maestro Edwin Montoya Rojas, que estuvo con nosotros, el piano de oro. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias.